¿Y si te dijera que la historia más antigua del pueblo africano no comenzó en África, sino en las primeras páginas de la Biblia? ¿Y si te dijera que las raíces del vasto y diverso continente africano están entrelazadas con una historia de familia, honor y una profecía pronunciada en un mundo recién renacido? Porque sí, aunque pocos lo saben, la Escritura contiene una genealogía tan precisa y tan directa que no solo explica de dónde provienen los africanos, sino por qué su propósito fue trazado desde un principio, incluso antes de que surgieran Egipto, Kush, Nubia o los reinos del desierto. Mucho antes de las pirámides y los grandes imperios africanos, hubo un evento decisivo a bordo del Arca de Noé. Un evento silencioso, casi invisible, pero tan importante que terminó dibujando el mapa espiritual y territorial de toda la humanidad. Lo que Génesis relata no es una simple lista de nombres, es un drama profundo sobre las consecuencias de un acto sobre honor familiar y sobre la soberanía de un plan divino que se despliega a través de milenios. La Biblia narra cómo tres hermanos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los padres de todas las naciones, y cómo la línea de uno de ellos, Cam, se extendería por las arenas cálidas, las selvas antiguas y las riberas eternas del Nilo para forjar el futuro de África. Hoy muchos hablan de África solo desde la antropología o desde la historia secular, pero ignoran que hubo una palabra profética pronunciada hace miles de años que marcó para siempre el destino de los descendientes de Cam. Una palabra que todavía resuena en la identidad africana y que a lo largo de los siglos ha sido malinterpretada, distorsionada y en ocasiones utilizada para justificar injusticias. ¿Qué dijo realmente la Biblia? ¿Quiénes fueron los padres originales del continente africano? ¿Y por qué este tema ha sido tan manipulado a lo largo de la historia humana? Este no es un análisis racial, es una exploración espiritual, una arqueología bíblica que nos llevará desde los montes de Ararat hasta el valle del Nilo, desde la tienda silenciosa de Noé hasta los imperios que llenaron la antigüedad. Y si decides quedarte hasta el final, comprenderás por qué el origen africano no es un accidente biológico, sino una parte intencional del diseño de Dios para la humanidad. Antes de continuar, escribe con respeto y fe en los comentarios: Señor, guíame a la verdad. Ese pequeño acto ayudará a que este mensaje llegue a muchos más. Respira profundo, porque lo que estás por escuchar no es una simple lección de genealogías. Es una revelación que podría cambiar para siempre tu manera de ver el origen de las naciones. Comenzamos. Para empezar a responder a la pregunta, ¿cuál es el verdadero origen de los pueblos africanos según la Biblia? No basta con mirar mapas modernos ni teorías antropológicas. Es necesario regresar aquí, al primer amanecer después del diluvio, a este instante suspendido en el tiempo, cuando el mundo acababa de ser lavado y solo una familia caminaba entre la bruma como el primer latido de una humanidad nueva. Porque fue en este paisaje silencioso, no en África, donde comenzó la historia que daría forma a todas las naciones. Noé salió del interior del arca con un movimiento lento, casi irreverente, como quien toca por primera vez un suelo que no reconoce. El olor a madera empapada y a tierra recién expuesta ascendía desde las rocas húmedas, mezclándose con el aire frío que descendía de las montañas. Detrás de él, Sem, Cam y Jafet bajaban en silencio, llevando en los ojos la memoria de un mundo que había dejado de existir y el peso incierto del que aún debía surgir. Las montañas, altas y quietas, parecían contener la respiración, y ellos, los únicos sobrevivientes de un mundo ahogado, avanzaban con pasos cautelosos, sintiendo bajo los pies la fragilidad de un comienzo absoluto. En medio de la neblina,
bajo un cielo que no había decidido aún cómo sería en esta nueva era, Noé se detuvo. Inhaló profundamente y en ese gesto breve quedó revelada la magnitud del momento. La humanidad entera dependía ahora del pulso de 8 vidas que acababan de descender sobre una tierra renacida. La luz crecía lentamente sobre la ladera, desvelando detalles que durante semanas habían permanecido ocultos bajo las aguas. Pequeñas hierbas asomaban entre las grietas de las rocas, como si la tierra probara tímidamente su propia capacidad de renacer. Noé las observó con una mezcla de alivio y desconcierto. Era la primera señal de que el mundo no había sido destruido para siempre, sino reiniciado. A su alrededor, el viento arrastraba un olor tenue a humedad antigua, a sedimentos que habían dormido en lo profundo y ahora despertaban con el sol. Sem avanzó unos pasos, inclinándose para tocar el suelo con la punta de los dedos. La textura fría del barro le recordó algo que no quería decir en voz alta, que todo cuanto conocían, ciudades, voces, caminos, luces al caer la tarde, había quedado atrás, hundido bajo el juicio que habían presenciado desde la puerta del arca. Jafet permanecía más atrás, mirando el horizonte como quien busca una explicación escrita en las nubes. Y Cam, silencioso, seguía a sus hermanos, con una inquietud difícil de ocultar, consciente de que ese vacío inmenso también era una promesa. A su alrededor, la creación parecía detenerse, como si expectante aguardara el primer acto humano en aquel mundo que volvía a empezar. El arca, que durante tanto tiempo había sido su única casa y su única frontera, se erguía ahora detrás de ellos como un gigante cansado. Sus maderas hinchadas por la lluvia crujían con un lamento suave, casi humano, como si también ella comprendiera que su propósito había terminado. Los animales, liberados poco a poco, descendían por la rampa con pasos inseguros, olfateando un mundo que no reconocían. El bramido distante de un buey, el batir de alas de una paloma liberada, el roce sutil de pezuñas sobre la tierra húmeda componían un coro tímido, el primer sonido de vida en una tierra recién alumbrada. Noé observaba todo en silencio, con las manos entrelazadas, como si intentara sostener un recuerdo que se escapaba. Pensó en las noches interminables dentro del arca, cuando el golpeteo de la lluvia en el techo era una danza constante entre el miedo y la esperanza. Recordó el momento en que la paloma regresó con una hoja de olivo entre el pico y cómo sus ojos se llenaron de lágrimas al ver, en ese pequeño fragmento verde, la confirmación de que Dios no había abandonado la tierra. Sem se acercó a él, sin decir palabra, compartiendo esa memoria que los unía. Cam y Jafet, a unos pasos, observaban con una mezcla de respeto y cautela. Sabían que ese instante pertenecía a su padre, al hombre que había cargado con la responsabilidad de creer cuando todos los demás habían elegido reír. El aire olía a comienzo, a algo que todavía no tenía nombre. Noé avanzó algunos pasos hasta una roca plana donde la luz recién nacida caía sin obstáculos. Allí permaneció quieto, con el rostro elevado, como quien escucha algo que los demás no pueden oír. El viento se deslizó entre sus vestiduras, trayendo consigo un susurro leve, casi imperceptible, que recordaba la voz que un día le ordenó construir el arca cuando aún no existía lluvia sobre la tierra. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra del interior, tardaron en adaptarse al brillo de ese nuevo amanecer, pero cuando lo hicieron se encontró contemplando un mundo desnudo, un lienzo vacío que esperaba ser escrito por las generaciones que brotarían de su casa. Cam, Sem y Jafet se detuvieron a su lado. Ninguno hablaba. Había una solemnidad en el aire, una sensación de que algo sagrado rodeaba aquel lugar.
Cada uno de ellos intuía en silencio que desde ese punto todos los caminos posibles de la humanidad se abrirían ante ellos, divergiendo como ríos que nacen de una misma fuente. Noé sabía que la bendición y el juicio, la esperanza y el peso del futuro pasarían ahora a sus manos. Con un suspiro largo, casi un lamento, tomó una de las piedras desprendidas por las aguas y comenzó a erigir un pequeño altar. No había palabras grandiosas, ni discursos, solo el sonido de las rocas encontrando su lugar una sobre otra, como si el mundo entero se ordenara al ritmo de ese gesto. Allí encendió el primer fuego de la nueva era, y mientras el humo ascendía en espirales suaves hacia el cielo, los cuatro permanecieron inmóviles, viendo cómo aquella columna se perdía entre las nubes. En ese ascenso silencioso, algo quedó sellado, un pacto, un destino, una promesa, y aunque ninguno podía imaginarlo, de aquel altar y de aquellos cuatro hombres nacerían todas las naciones que algún día llenarían la tierra, desde los valles fértiles hasta las arenas ardientes donde laten los pueblos africanos. Después del altar, cuando el eco de la ofrenda aún parecía adherirse al aire, la familia comenzó a adaptarse a la quietud del nuevo mundo que se extendía ante ellos. La tarde cayó lentamente sobre el campamento, extendiendo una luz dorada que suavizaba los contornos del valle y hacía brillar las gotas que aún quedaban atrapadas entre las hojas. Después del altar, después del humo ascendiendo como una oración sin palabras, la familia había comenzado a asentarse en aquella tierra recién abierta. No era un hogar, no todavía, pero había algo en el aire, una mezcla de cansancio, alivio y fragilidad, que los invitaba a permanecer allí, al menos por un tiempo. Noé caminaba entre las sombras que el sol alargaba sobre el suelo, tocando con la punta de los dedos las ramas recién recogidas para levantar una tienda más estable. Cada gesto suyo tenía un peso antiguo, como si cargara en los hombros no solo los recuerdos del mundo que se había ido, sino también la responsabilidad silenciosa de fundar uno nuevo. Muy cerca, Sem ordenaba herramientas y cuerdas, atento al leve crujido que el viento arrancaba de las maderas del arca. Jafet revisaba los animales y observaba el horizonte, intentando imaginar cómo sería la vida más allá de aquellas montañas. Y Cam parecía inquieto, moviéndose de un lado a otro sin un propósito claro, como si el silencio del nuevo mundo le pesara más que a los demás. La noche comenzó a descender con una suavidad casi líquida, extendiendo un frío repentino que obligó a cada uno a buscar refugio en su propia tienda. Era la primera vez, desde la salida del arca, que se separaban realmente, que la familia dejaba de vivir comprimida bajo un mismo techo. Entre ellos, Noé fue el último en retirarse, demorándose un instante frente al altar apagado, tocando con la mano el borde ennegrecido por el fuego. Algo en su mirada revelaba un cansancio profundo, pero también una certeza silenciosa. Aún quedaba un camino por trazar, y ese camino comenzaba allí, bajo aquel cielo silencioso que parecía observar cada paso. A pocos metros, Cam lo observaba sin que su padre lo notara. El resplandor tenue de las brasas se reflejaba en sus ojos de un modo difícil de interpretar. Ni temor ni respeto absoluto, sino algo que oscilaba entre la admiración y la impaciencia. La noche los envolvió, y con ella una tensión sutil, casi imperceptible, comenzó a nacer entre las sombras. Ellos no lo sabían aún. Noé tampoco lo sabía, pero en el interior de aquella oscuridad tranquila se ocultaba el acontecimiento que dividiría destinos, trazaría fronteras invisibles y determinaría los caminos de las futuras naciones, incluyendo los pueblos que un día habitarían las vastas tierras africanas. La noche avanzaba con una lentitud espesa, como si el cielo recién nacido aún no hubiera aprendido a oscurecerse del todo. Dentro de las tiendas,
La luz de las pequeñas lámparas de aceite proyectaba sombras que se movían con timidez sobre las telas tensadas, revelando fragmentos de un hogar que apenas comenzaba a formarse. Noé había guardado las herramientas con manos que temblaban ligeramente por el cansancio. El día había sido largo y su cuerpo, aunque resistente, ya no respondía como en su juventud. Se reclinó en el interior de su tienda, permitiendo que el silencio lo envolviera poco a poco, como un manto cálido que lo invitaba a cerrar los ojos. Afuera, el viento recorría el campamento con pasos suaves, levantando una danza ligera de polvo y hojas secas. Sem y Jafet hablaban en voz baja, midiendo cada palabra, como si temieran romper la delicada calma que se había instalado sobre ellos. Jafet, con su mirada siempre puesta en lo que vendría, trazaba líneas imaginarias en el aire, soñando con tierras más allá de las montañas. Sem, en cambio, parecía escuchar más que hablar, atento a los sonidos lejanos, como si buscara señales de un Dios que siempre había hablado en medio de silencios profundos. Cam, sentado a cierta distancia, observaba a sus hermanos con una expresión difícil de descifrar. Había en sus ojos un brillo inquieto, una chispa que oscilaba entre la incomodidad y una curiosidad que no lograba ocultar. Levantaba pequeñas piedras, las pasaba de una mano a otra dejándolas caer una y otra vez, como si esa repetición silenciosa le permitiera ordenar algo que ardía dentro de él. Miraba ocasionalmente hacia la tienda de su padre, donde la luz temblorosa de la lámpara revelaba apenas el contorno de la entrada. Noé parecía reposar, sumido en un cansancio profundo, ajeno a la tensión sutil que comenzaba a tejerse en el aire. La familia, que había compartido estrechez y peligro durante tantos meses en el arca, ahora se encontraba dispersa, cada uno en su propio espacio, respirando por primera vez la libertad de un mundo abierto, pero también la vulnerabilidad de no tener un techo común. Era un silencio distinto, casi extraño. Ya no era el silencio de la supervivencia, sino el silencio de las posibilidades, de los pensamientos que cada uno escondía sin saber aún cómo expresarlos. A lo lejos, el humo del altar se había disipado por completo, pero su memoria flotaba todavía sobre ellos. Y en ese espacio entre la luz temblorosa y la sombra creciente, algo comenzaba a moverse en el corazón de Cam, una inquietud que pronto alteraría el destino de más de una nación. La noche se había asentado por completo cuando el murmullo de los hermanos se apagó y el campamento quedó sumido en una oscuridad apenas interrumpida por el parpadeo de las lámparas. Sobre ellos, un cielo inmenso, nuevo, sin constelaciones fijadas todavía en la memoria humana, se extendía como un lienzo virgen. El aire se volvió más frío y se escuchaba el crujido intermitente de la madera recién secada que sostenía las tiendas, como si todo a su alrededor estuviera aún en fase de adaptación, buscando la forma definitiva de existir en aquel mundo purificado. Cam permanecía sentado junto a una pequeña fogata que comenzaba a morir. Observaba cómo las brasas se contraían, perdiendo su fulgor poco a poco, pero negándose a apagarse del todo. Ese resplandor tembloroso apenas le iluminaba el rostro, revelando una expresión inquieta, cargada de pensamientos que ninguno de sus hermanos habría podido descifrar. Sus dedos jugaban con la tierra, trazando líneas, borrándolas y volviéndolas a trazar, como si intentara ordenar algo dentro de sí que no lograba poner en palabras. Desde la distancia, podía ver la silueta de su padre moviéndose muy levemente dentro de la tienda. Noé había bebido un poco de vino esa noche, un vino joven, áspero, fruto de las primeras uvas que habían logrado recoger. No era una fiesta ni un ritual. Era un simple respiro de alivio después de días que se derramaban sobre él con un peso acumulado de siglos. Pero Cam, que había observado ese gesto desde el principio,
Sintió que algo dentro de él se tensaba, como una cuerda estirada más allá de su límite. Recordó al Padre imponente que había dirigido cada piedra del arca, cada tablón, cada clavo. El hombre que había hablado con Dios, el que había escuchado instrucciones que ningún otro había oído jamás, el que había salvado no solo a su familia, sino al mundo entero. Y ahora, el velo del cansancio, del vino, del silencio, lo mostraba humano, vulnerable, imperfecto. Ese contraste sembró en Cam un torbellino sutil, algo que no era odio ni desprecio total, pero sí una mezcla de impaciencia, desconcierto y una sombra tenue de resentimiento que llevaba tiempo intentando ignorar. La lámpara dentro de la tienda de Noé vaciló una vez, proyectando un destello que atravesó el campamento. En ese instante, Cam se puso de pie sin pensarlo del todo. Algo lo impulsaba, una necesidad de ver más, de entender, o quizá de confirmar aquello que se agitaba dentro de él desde hacía semanas, que el mundo había cambiado, pero que él aún no sabía qué lugar le correspondía en él. Dio unos pasos hacia la tienda, lentos, medidos, casi inevitables, y con cada uno, el silencio del campamento parecía tensarse, como si incluso la oscuridad contuviera la respiración ante el momento que estaba por comenzar. Cam avanzó los últimos metros con una cautela casi instintiva, como si cada paso lo acercara no solo a la tienda de su padre, sino también a una frontera invisible entre lo permitido y lo prohibido. El campamento entero parecía haber caído en un sueño profundo. No se oía el movimiento de los animales, ni el murmullo de sus hermanos, ni el crujido de las cuerdas tensas. Solo el ligero roce del viento entre las hierbas acompañaba aquella caminata inevitable. La entrada de la tienda estaba entreabierta, apenas lo suficiente para dejar escapar un hilo de luz que dibujaba una línea clara sobre la tierra oscura. Cam se detuvo un instante frente a ella. El olor tenue a vino recién derramado y a madera humedecida llenó sus sentidos, evocando de golpe todas las imágenes del arca, los días interminables sobre el agua, las voces apagadas por la lluvia y, sobre todo, la figura siempre firme de su padre. Aquel hombre que parecía resistirlo todo ahora reposaba detrás de esa tela fina, vencido por el cansancio, por el peso de los años, por el vino que le había devuelto, por un momento, la ilusión de una tierra que volvía a ser generosa. Cam levantó la mano y, sin saber si quería empujar la tela o detenerse, esperó. Pero la duda solo duró un parpadeo. La curiosidad, o algo más profundo, más antiguo, más enredado en su interior, lo empujó finalmente a entrar. Dentro, la luz de la lámpara dibujaba sombras suaves que se extendían por las paredes de tela, moviéndose con el ritmo lento de la llama. Noé estaba tendido sobre un manto, respirando con una calma pesada, propia de quien ha cruzado el límite entre la vigilia y el sueño profundo. Su desnudez, expuesta en ese espacio íntimo y silencioso, contrastaba de manera casi dolorosa con la imagen del patriarca que Cam guardaba en su memoria. El hombre de voz firme, el artesano incansable, el profeta que había desafiado a un mundo entero para obedecer a Dios. El corazón de Cam se agitó con un sobresalto que no supo interpretar. No era burla, pero tampoco respeto. Era un impulso ambiguo, nacido quizá de meses callados de comparación, de un deseo confuso de verse a sí mismo distinto, separado del peso abrumador de aquel padre venerado. Había algo en la vulnerabilidad de Noé que lo atraía y lo incomodaba a la vez, como si ver al hombre sin su manto, sin su autoridad, sin su fuerza, le hiciera sentir por un instante una forma torpe e inmadura de poder. Cam no habló, no respiró fuerte, solo observó, permitiendo que esa imagen lo atravesara y la llevó consigo cuando salió de la tienda con un movimiento rápido, casi brusco, dejando que la tela volviera a cerrarse detrás de él con un susurro suave
que el campamento entero pareció ignorar. Pero algo había cambiado. En la quietud de aquel instante, en la línea fina entre luz y sombra, el destino de los hijos de Noé comenzó a inclinarse hacia un rumbo que ninguno de ellos podría haber previsto. La madrugada se abrió paso con una luz pálida que fue desdibujando lentamente las sombras del campamento. Noé despertó con la sensación extraña de haber atravesado un sueño demasiado pesado. La lámpara apagada aún desprendía un leve olor a aceite quemado, y cuando buscó el manto sobre su cuerpo, comprendió al instante que algo había sucedido durante la noche. No necesitó preguntas. La forma en que la tela había sido acomodada hablaba por sí sola. Salió de la tienda en silencio, apoyándose un momento en el poste central. El aire frío de la mañana le golpeó el rostro, despejando sus pensamientos. Frente a él, Sem y Jafet conversaban en murmullos tensos, como si intentaran ordenar lo vivido. Más lejos, Cam se mantenía apartado, moviendo piedras con una inquietud que lo delataba incluso a la distancia. Evitaba mirar a sus hermanos, evitaba mirar al padre, pero su silencio decía más que cualquier palabra. Noé contempló a los tres con el corazón cargado. No era ira lo que lo movía, sino una pena profunda. La certeza de que incluso en un mundo recién purificado, la fragilidad humana seguía viva. Y allí, en esa luz que comenzaba a extenderse sobre la hierba húmeda, comprendió que debía hablar, que aquel amanecer no era uno más, sino el momento en que el destino de sus hijos y de las futuras naciones comenzaría a tomar forma. La mañana avanzaba lentamente cuando Noé salió de su tienda, aún con el peso del sueño adherido a los ojos. La forma en que el manto había sido acomodado sobre su cuerpo le reveló, sin necesidad de preguntas, que alguien había cruzado aquel umbral mientras dormía. Observó a sus hijos en silencio. Sem y Jafet conversaban cerca de la fogata apagada. Cam, más apartado, movía piedras con un gesto inquieto que evitaba cualquier mirada directa. Noé respiró hondo. No había ira en su pecho, sino una tristeza profunda, como si comprendiera que la fragilidad humana podía torcer caminos que aún no habían nacido. Entonces levantó la mano y su voz rompió la mañana con un peso que ninguno de sus hijos había escuchado antes. «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos». La frase cayó entre ellos como una sombra larga. Cam alzó los ojos, sorprendido. Sem bajó la cabeza con solemnidad. Jafet frunció el ceño, intentando comprender la dimensión de aquellas palabras. Noé se volvió hacia Sem. «Bendito por Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo». Y luego hacia Jafet. «Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem». Cuando terminó, no hubo respuesta. Solo el viento moviendo las hierbas, como si la creación aceptara en silencio un destino que seguiría creciendo durante generaciones. Durante un largo momento, los hijos de Noé permanecieron en silencio, cada uno intentando comprender el alcance de las palabras que acababan de escuchar. La mañana, que antes parecía tranquila, adquirió un peso distinto, como si el aire mismo se hubiera cargado de un significado que ninguno podía ignorar. Sem observaba el suelo, consciente de que la bendición recibida no era un privilegio, sino una responsabilidad que lo atravesaría más allá de su propia vida. Jafet, con la mirada perdida en el horizonte, sentía en su interior la intuición de un llamado que se extendía más lejos de lo visible. Cam, en cambio, apartó la vista. La mención de su hijo había despertado algo difícil de definir, una mezcla de temor y desconcierto que lo acompañaría por años. Noé volvió a sentarse con la lentitud de quien carga más que un cansancio físico. Sabía que la profecía no era un castigo inmediato, sino una semilla, una palabra que crecería con el tiempo, delineando caminos, abriendo fronteras, separando destinos.
Era el principio de algo más grande, algo que alcanzaría a pueblos que todavía no existían. Y mientras el sol comenzaba a elevarse sobre las montañas, una verdad se abrió paso entre ellos, que el mundo no se dividiría por guerras ni acuerdos, sino por linajes, por la manera en que cada hijo, cada nieto, cada descendiente se esparciría sobre la tierra nueva. A partir de ese día, la historia humana empezaba a bifurcarse. Sem seguiría un trazo, Jafet otro, Cam otro distinto. 3 ríos aún invisibles que pronto se convertirían en las primeras naciones del mundo. Con el paso de los días, algo comenzó a cambiar en la dinámica silenciosa de la familia. Lo que Noé había pronunciado en aquel amanecer no se desvaneció con el tiempo. Al contrario, se convirtió en un río subterráneo que parecía guiar cada decisión, cada gesto, cada dirección hacia la que los hijos miraban. Era como si la profecía hubiera marcado un punto de partida invisible desde el cual la humanidad comenzaba a extenderse. Sem fue el primero en sentirlo. Su vida tomó un tono más recogido, más atento a la voz de Dios que aún resonaba entre las montañas. Jafet, movido por una inquietud natural, comenzó a explorar los alrededores, observando rutas, valles y tierras que parecían llamarlo hacia lejos. Cam, por su parte, mantenía un silencio que nadie terminaba de comprender. Sus pasos se volvían más largos, su mirada más distante, como si buscara un lugar donde la sombra de la profecía no lo alcanzara. Fue entonces cuando Noé, al reunir a su familia alrededor del fuego, comenzó a hablar de linajes. Lo hizo como quien relata una historia que se despliega sola, sin esfuerzo. Habló de los hijos que cada uno tendría, de las tierras que poblarían, de los pueblos que surgirían de sus nombres. No eran mapas ni territorios aún, sino una genealogía viva que empezaba a formarse como raíces nuevas bajo la tierra purificada. Aquella noche, mientras las chispas ascendían hacia un cielo joven, la humanidad dejó de ser un solo tronco y comenzó a convertirse en una vasta red de naciones. La tabla de las naciones aún no había sido escrita, pero estaba naciendo allí, alrededor de aquellas brasas. Las brasas de aquella última noche aún ardían en la memoria cuando el campamento comenzó a transformarse en algo más que un refugio pasajero. Los hijos de Noé empezaron a tener hijos, y los hijos de esos hijos volvieron a multiplicarse, hasta que la llanura que antes parecía vasta comenzó a llenarse de voces, herramientas y senderos recién trazados. Lo que había sido una familia extendida se convirtió en un pueblo. La tabla de las naciones que había surgido como un murmullo alrededor del fuego se volvió una realidad visible. Decenas de familias, una sola lengua, un mismo rumbo. Fue entonces cuando surgió entre ellos un deseo silencioso de permanecer unidos, de hacer de aquel valle su punto fijo en la tierra. Hablaban de no dispersarse, de alzar una ciudad donde nadie se perdiera, donde todos pudieran permanecer bajo un mismo techo, un mismo nombre, un mismo sueño. Esa idea, que parecía inocente, empezó a crecer como una sombra larga que se alzaba detrás de cada conversación. La llanura de Sinar ofrecía el lugar perfecto. Allí la tierra era firme y el horizonte se extendía como una invitación. La gente comenzó a moverse hacia ese punto, llevando consigo herramientas, animales y los primeros ladrillos cocidos al fuego. No se trataba solo de construir, sino de resistir el destino silencioso que desde el diluvio los empujaba a llenar la tierra. Y así, sin que nadie lo advirtiera al principio, la humanidad dio su primer paso hacia la rebelión colectiva. La llanura de Sinar se convirtió en un hervidero de movimiento. El sonido de los martillos golpeando la arcilla endurecida y el crujido de los carros cargados de paja comenzaron a llenar el aire desde el amanecer hasta el anochecer. Por primera vez desde el diluvio,
La humanidad trabajaba junta en una misma dirección, alentada por un deseo que parecía más fuerte que la prudencia: construir algo que los hiciera permanecer, algo que venciera el paso del tiempo y la distancia. La idea de la torre nació casi como un susurro, pero se propagó como un incendio. «Hagámonos un nombre», decían, mientras los ladrillos se apilaban en torres de secado. No se trataba solo de elevar una estructura, era un intento de inmovilizar el destino, de desafiar la orden antigua de esparcirse por la tierra. Había orgullo en esa decisión, pero también miedo a quedar aislados, a perderse unos de otros, a que el futuro se fragmentara como un cristal roto. El proyecto tomó forma rápidamente. El humo de los hornos se elevaba cada día más alto, tiñendo el cielo de un gris rojizo. Los hombres hablaban con pasión, las familias se distribuían tareas, los niños corrían entre montones de ladrillos como si crecieran con la certeza de que aquel sería su hogar para siempre. Pero algo en el ambiente comenzó a cambiar, una sensación ligera, casi imperceptible al principio, como si el cielo observara con un silencio distinto. La torre crecía, y con ella la distancia entre el hombre y la voluntad de Dios. Con cada amanecer, la torre se alzaba un poco más sobre la llanura, proyectando una sombra que se extendía hasta donde alcanzaba la mirada. Lo que comenzó como un proyecto comunitario se transformó en una obsesión. Los líderes de la obra caminaban entre los trabajadores con un orgullo apenas disimulado, señalando la altura alcanzada como si en ella residiera la prueba de su grandeza. Y sin embargo, bajo esa euforia colectiva, un murmullo invisible empezaba a deslizarse entre las piedras. Algunos ancianos, que aún recordaban las palabras transmitidas por Noé, observaban la construcción con inquietud. «Suben demasiado», murmuraban, como si pudieran tocar lo que no les pertenece. Pero sus voces se perdían entre el ruido de los hornos y la determinación del pueblo. Nadie quería escuchar advertencias. En su corazón, la torre se había convertido en la garantía de que jamás serían dispersados. Fue entonces cuando el cielo comenzó a cambiar. No hubo truenos ni relámpagos, solo un silencio distinto, pesado, como si una presencia invisible estuviera midiendo cada ladrillo, cada intención, cada palabra pronunciada en esa llanura. Algunas noches, los trabajadores despertaban con la sensación de haber oído un eco lejano, un murmullo que no sabían identificar. Otros, sin saber por qué, sentían que las estrellas los observaban con una seriedad nueva. La torre crecía hacia arriba, pero algo descendía hacia ellos. Una mirada, un juicio, un límite que estaba a punto de ser revelado. Una mañana, cuando los trabajadores subieron a los andamios con la rutina de siempre, algo imperceptible al principio comenzó a quebrarse en el aire. No fue un sonido, no fue un temblor. Fue como si las palabras mismas, esas que habían unido a familias enteras, empezaran a deshilacharse entre sus labios. Un albañil pidió agua a su compañero, pero lo que escuchó como respuesta fue un murmullo incomprensible, una secuencia de sonidos sin forma. Pensó que era una broma. Repitió la petición y la respuesta volvió a ser un lenguaje extraño, roto, ajeno. En cuestión de minutos, la confusión se extendió como un relámpago silencioso. Los grupos que antes trabajaban al unísono empezaron a discutir, luego a gritar, luego a mirarse con un miedo que ninguno había sentido nunca. Las palabras se fracturaban en el aire, chocando unas contra otras, convirtiéndose en barreras invisibles. Lo que antes era un único pueblo se volvió un mosaico de voces que no podían encontrarse. Los líderes intentaron ordenar, calmar, levantar el ánimo, pero ya no había manera. Las herramientas caían, las instrucciones se perdían, los nombres se deshacían en la lengua de cada uno. Y en medio del caos,
La torre quedó suspendida en un silencio abrupto. La obra que pretendía desafiar el cielo había sido derrotada por lo más básico de la existencia humana: la palabra. Cuando la humanidad comprendió que ya no podía entenderse, tomó sus herramientas y caminó. Unos hacia el norte, otros hacia el este, muchos hacia el sur. Y así comenzó la gran dispersión que poblaría la tierra y que llevaría a los descendientes de Cam rumbo a África. Cuando los grupos comenzaron a alejarse de la llanura de Sinar, la tierra parecía abrirse ante ellos como un mapa que aguardaba ser escrito por sus pasos. Nadie llevaba un destino claro. Cada familia seguía la voz nueva que comprendía, la única que podía unirlos. Algunas caravanas avanzaron hacia las montañas del norte, otras se internaron en los valles del este, y hubo un grupo numeroso, inquieto, marcado por la herencia de Cam, que miró hacia el sur, hacia regiones donde el sol caía más fuerte y la tierra se extendía como un horizonte sin bordes. Noé había hablado años atrás, bajo la luz de una mañana tranquila. Había mencionado a Cam, a su hijo Canaán, a las sombras y destinos que acompañarían a sus descendientes. Y mientras la humanidad se dispersaba, aquellas palabras comenzaron a tomar forma. No como un castigo inmediato, sino como un camino, un sendero que empujaba lentamente a los linajes camitas hacia territorios que ningún otro buscaba en aquel tiempo. El viaje no fue rápido. Pasaron estaciones completas, nacieron niños en pleno movimiento, se levantaron tiendas en terrenos desconocidos y cada amanecer traía un paisaje distinto. Pero había una sensación silenciosa, compartida entre ellos, de que se dirigían hacia tierras antiguas, vastas y fértiles. Y así, siguiendo rutas abiertas por el viento, los hijos de Cam comenzaron a descender hacia regiones que más tarde llevarían nombres que aún resuenan en la historia: Cush, Mizraim, Phut. El viaje hacia África acababa de comenzar. El grupo que avanzó con mayor decisión hacia el sur era liderado por los descendientes de Cush. Sus pasos resonaban sobre terrenos que cambiaban a cada jornada. Primero, llanuras suaves, luego colinas áridas y finalmente valles largos donde el viento traía un olor distinto, más cálido, más denso, como si la tierra misma anunciara que estaban llegando a un lugar preparado desde el principio. Los ancianos hablaban del nombre de Cush como un legado antiguo pronunciado por Noé junto al fuego, y aquel nombre empezó a convertirse en un estandarte silencioso que guiaba a la caravana. A medida que avanzaban, el paisaje comenzó a transformarse en algo que ninguno de ellos había visto desde el diluvio. Grandes ríos serpenteaban entre márgenes llenas de vegetación. Aves oscuras cruzaban el cielo en bandadas, y el sol caía sobre sus pieles con una intensidad que parecía sellar su destino. Las noches eran cálidas y los niños dormían bajo un cielo profundo que brillaba distinto al de Sinar. Una mañana, al descender una ladera, la multitud vio un valle amplio donde un río enorme cortaba la tierra como un hilo de plata. Algunos detuvieron la marcha, impactados por la abundancia que se extendía ante ellos. Otros, más audaces, se acercaron a tocar el agua clara. Allí, entre vegetación densa y suelos fértiles, los descendientes de Cush reconocieron lo que serían sus primeras moradas. Era el inicio de un reino que con el tiempo sería llamado Nubia, y más al sur, Etiopía. Y su origen no estaba en África aún, sino en las palabras pronunciadas en un amanecer antiguo. Mientras los descendientes de Cush se asentaban junto a los grandes ríos del sur, otro linaje avanzaba hacia una tierra distinta, más estrecha, más luminosa, donde el horizonte parecía dividirse en dos mundos, uno desértico y silencioso y otro irrigado por un cauce que respiraba vida. Ese grupo seguía a Mizraim, hijo de Cam, cuyo nombre se transmitía entre ellos con un respeto que crecía a cada jornada. Mizraim
caminaba con la serenidad de quien reconoce un destino antes de verlo. Algo en su mirada se iluminaba al observar la franja fértil que acompañaba el curso del río. El viaje los condujo finalmente a un lugar donde el agua descendía con paciencia desde el sur y se abría en brazos generosos hacia el norte. Las márgenes estaban llenas de papiro, peces plateados rompían la superficie del agua y los suelos oscuros desprendían un aroma húmedo casi dulce que anunciaba abundancia. Los niños corrían hacia el borde del río, maravillados por su anchura. Los hombres tocaban la tierra entre los dedos, reconociendo en ella la promesa de cosechas inmensas. Allí, en ese corredor fecundo entre dos desiertos, Misraim declaró que aquel sería su hogar. Y con el tiempo, las tiendas se transformaron en aldeas, las aldeas en ciudades, y las ciudades en templos y monumentos que se elevarían hacia el cielo. Aquel valle, que comenzaba en silencio bajo los pies de los hijos de Cam, sería llamado más tarde Egipto. Un linaje africano había comenzado a despertar, y sus raíces se hundían en Génesis. Más al oeste, lejos del cauce ordenado del gran río, otro grupo avanzaba siguiendo a Phut, el tercer hijo de Cam. Sus pasos se internaron en regiones donde el viento soplaba con fuerza y levantaba nubes de arena que parecían borrarlo todo. Allí no había ríos generosos ni suelos oscuros, sino extensiones inmensas de roca y desierto que exigían resistencia y astucia. Sin embargo, Phut caminaba con la misma determinación que Cush y Misraim. Sabía que esas tierras áridas guardaban rutas ocultas, sendas que los llevarían a oasis profundos y a llanuras donde las caravanas del futuro trazarían caminos de comercio entre continentes. Los descendientes de Phut aprendieron a leer el desierto como otros leen el mar. Su fuerza no nacía de la abundancia, sino de la capacidad de sobrevivir donde otros no podían. Allí, en ese horizonte inclemente que más tarde sería conocido como Libia y el Magreb, nació un pueblo resistente, hábil, acostumbrado a moverse entre arenas cambiantes. Su historia, silenciosa al principio, se entrelazaría luego con Egipto, Cush y las rutas del norte de África. Canaán, por su parte, tomó un rumbo distinto. Su linaje se asentó en tierras fértiles del Levante, donde colinas verdes descendían hacia el mar. Su destino, aunque fuera del continente africano, influiría profundamente en la historia de los hijos de Cam y Sem, tejiendo conflictos, alianzas y memorias que llenarían siglos de escritura. Y así, entre oasis, ríos y desiertos, los tres linajes de Cam se desplegaron sobre un mapa que todavía no tenía nombre. Pero África ya comenzaba a tomar forma bajo sus pasos. Y mientras los pasos de los hijos de Cam se perdían entre ríos, desiertos y montañas, una certeza silenciosa comenzaba a tomar forma. Aquellas tierras que sus descendientes estaban poblando no quedarían aisladas del gran relato de Dios. África, en sus inicios, apenas un murmullo de caravanas y aldeas jóvenes, pronto se convertiría en un escenario recurrente dentro de la historia sagrada. Nada de lo que allí nacía quedaría al margen. Las rutas formadas por Cush, Misraim y Phut se entrelazaron con el tiempo con los caminos de los hijos de Sem, y esas conexiones, todavía tenues en los albores del mundo postdiluviano, se intensificarían a lo largo de generaciones. Porque las tierras africanas, tan antiguas como las primeras palabras del Génesis, serían también refugio, crisol, frontera y encuentro. Un lugar donde la humanidad en crecimiento se toparía una y otra vez con los planes del cielo. Aquel continente, moldeado por los tres linajes de Cam, comenzaría pronto a ocupar un lugar que pocos imaginaron cuando todo era apenas arena húmeda después del diluvio. Su historia no sería marginal ni distante, sino profundamente entretejida con la historia del pueblo escogido, con sus dolores, sus exilios y sus esperanzas.
África estaba despertando dentro de la narrativa bíblica, y el plan divino ya había puesto sus pasos en marcha. Con el paso de los siglos, esa presencia africana comenzó a revelarse con claridad en el relato bíblico. Egipto, el reino nacido del linaje de Misraim, se convirtió en uno de los primeros escenarios donde la familia de Abraham encontraría refugio. La tierra del Nilo, con sus cosechas abundantes y su administración organizada, ofreció alimento cuando la sequía castigó a Canaán. Fue allí donde José, vendido como esclavo, ascendió desde las sombras de una prisión hasta la altura del poder, convirtiéndose en la mano que salvaría a su propia familia y a naciones enteras del hambre. El Nilo se convirtió entonces en un puente entre África y el pueblo que nacería de las promesas hechas a Abraham. Y aunque el tiempo transformaría ese refugio en un lugar de opresión, incluso ese sufrimiento sería usado por Dios para revelar su fuerza. La liberación de Israel, narrada con plagas, noche y mar abierto, quedó grabada en la memoria humana como una de las intervenciones divinas más profundas, y ocurrió precisamente allí, en África. Pero la historia no termina en la salida. Israel, incluso después del Éxodo, seguiría regresando a Egipto en busca de ayuda, alianzas o sustento. África se convirtió en un vecino inevitable, un espejo geográfico donde se reflejaba tanto la fragilidad humana como la providencia divina. A veces refugio, a veces advertencia, pero siempre parte del camino sagrado. Con el paso de las generaciones, la presencia africana no se desvaneció en las sombras de la historia sagrada. Al contrario, emergió de nuevo en momentos decisivos, como si el continente mismo respirara cerca del plan divino. Fue hacia Egipto, la tierra de Misraim, el hijo de Cam, donde José y María huyeron con el niño Jesús, buscando protección bajo el mismo cielo que siglos antes había visto nacer faraones. El llanto silencioso del recién nacido se mezcló con el rumor del Nilo, cumpliendo sin esfuerzo una antigua profecía. De Egipto llamé a mi hijo. África se convirtió, una vez más, en refugio para el pueblo de Dios. Y cuando Jesús caminó hacia su última jornada, un hombre procedente del norte de África apareció de manera inesperada en la escena del Calvario. Simón de Cirene, un viajero entre la multitud, fue obligado a cargar la cruz del Mesías. No fue un gesto voluntario, pero en ese instante quedó unido para siempre a la historia de la redención. Un africano siguiendo los pasos del Salvador hacia el monte del sacrificio. Un símbolo silencioso, pero poderoso. La narrativa bíblica, lejos de encerrar a África en los capítulos iniciales, la trae de vuelta en el momento más sagrado de todos: el camino a la cruz. Como si el plan divino no pudiera completarse sin el eco de aquel continente antiguo. Pero la presencia africana en la historia sagrada aún tenía un último resplandor que ofrecer, uno que no ocurriría en desiertos ni en reinos antiguos, sino en el amanecer mismo de la Iglesia. Fue en una ruta polvorienta, en algún lugar entre Jerusalén y Gaza, donde un funcionario etíope, eunuco y administrador al servicio de la reina Candace, viajaba en su carro, leyendo en voz alta palabras que no lograba comprender. Su voz se mezclaba con el viento, como si buscara respuestas en un idioma demasiado antiguo para él. Entonces, enviado por el Espíritu, Felipe se acercó y escuchó el eco de Isaías en sus labios. Esa escena, tan discreta y tan profunda, marcó el primer encuentro directo entre el Evangelio y el corazón del continente africano. El hombre etíope, sediento de verdad, descendió del carro y del agua emergió una nueva historia. Un africano bautizado en el camino, llevando consigo la luz del Evangelio hacia el sur, hacia reinos que ya habían escuchado los ecos lejanos de los hijos de Cam. Su retorno marcó el inicio de una fe que echaría raíces profundas en Etiopía, Nubia y más allá.
África, que había sido escenario de refugio, imperio y encuentro, se convertía ahora en tierra de anuncio. Un continente que no solo nació en las páginas antiguas del Génesis, sino que caminó junto a la cruz y abrió puertas para la iglesia naciente, reclamando silenciosamente su lugar dentro del propósito eterno. Cuando miramos hacia atrás, hacia esos primeros pasos sobre tierra mojada, después del diluvio, todo parece adquirir un sentido que solo el tiempo es capaz de revelar. Lo que comenzó con una familia temblando frente a un mundo vacío, terminó convirtiéndose en un entramado de pueblos, rutas y destinos que se extendieron por continentes enteros. Y África, lejana para algunos, silenciosa en ciertos relatos, imponente en su propia historia, estuvo allí desde el principio, respirando junto a los hijos de Cam, levantándose con ellos en cada valle, en cada río, en cada desierto que fue tomando forma bajo sus pasos. A lo largo de las Escrituras, ese continente que brotó de un linaje antiguo se convirtió en refugio para patriarcas, escenario de liberación, cuna de reyes, ruta de profetas y hogar de buscadores de Dios. África nunca fue un margen, fue un puente, un eco constante dentro del plan divino, como si cada grano de arena, cada piedra tallada y cada voz que surgía en sus tierras formara parte de un propósito que aún continúa desplegándose. Comprender su origen bíblico no es mirar hacia atrás con nostalgia, sino reconocer que la historia de los pueblos africanos es tan antigua como la humanidad misma, tan profunda como el primer pacto, y tan digna como cualquier nación que brotó de los hijos de Noé. África no comenzó con reinos, esculturas o imperios. Comenzó con una palabra pronunciada desde el cielo, con una genealogía tejida antes de que existieran mapas. Y así, al cerrar esta travesía, solo queda una certeza. El origen africano no es un accidente geográfico, sino una parte viva del diseño eterno. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios. De una sangre hizo Dios a todas las naciones. Suscríbete, comparte este mensaje y continúa explorando con nosotros los misterios que la Biblia aún guarda.